Hola, te doy la bienvenida a este módulo de competencias personales que tiene que tener un líder y si no las tiene debería desarrollarlas. Todos podemos desarrollar habilidades de liderazgo. Lo que vamos a tener es limitaciones según nuestras actitudes, nuestras aptitudes y nuestros rasgos de personalidad, que va a hacer que sea más fácil o más complejo poder desarrollar habilidades de liderazgo. Está claro que hay personas que tienen las características adecuadas para desarrollar un liderazgo eficiente y esas personas probablemente se conviertan en grandes líderes. Hay otras personas que pueden no tener esas mismas condiciones, por lo tanto su nivel de liderazgo va a ser menor comparado con otras personas. Pero siempre una misma persona puede desarrollar habilidades de liderazgo y superarse a sí mismo, que ese sería el objetivo que nos estamos planteando con este programa de formación. Vamos a ir viendo distintos escalones, distintas etapas que voy a ir mostrándoles en el desarrollo. Se va a poder notar que son distintas competencias que hay que ir desarrollando y no son eh, escalonadas, no son una consecuencia de la otra ni están vinculadas necesariamente entre sí. Algunas están vinculadas, otras no, pero no tienen un orden lógico ni tampoco un orden cronológico. Quiere decir que no es que primero vas a tener que desarrollar las que están en el primer escalón, después en el segundo, en el tercero, sino que simplemente la forma de poder expresarlo gráficamente es para que vos veas que hay una cierta evolución en el grado de desarrollo del líder a medida que va adquiriendo más competencias. No importa si las competencias son las que vas a ver al final de esta presentación, están en el medio o al principio, es indistinto. El concepto es que el líder, a medida que más competencias va desarrollando dentro de toda esta cantidad que yo te voy a mostrar, va a ser un mejor líder, va a ser un líder más eficiente. Vamos a comenzar entonces viendo las primeras competencias que el líder debería desarrollar. La primera es saber escuchar. Esta es clave. Parece que fuera algo simple, que fuera algo sencillo, que fuera algo que todos hacemos habitualmente. Todos van a decir, sí, yo escucho a la gente, escucho a la gente que trabaja conmigo, hablo con ellos todo el tiempo y me traen propuestas, me traen ideas. No hablamos de ese escuchar, hablamos realmente de interiorizarse en lo que la persona está diciendo, en prestar atención a lo que está diciendo, no estar pensando en lo que le vas a contestar, sino estar pensando en lo que la persona te está diciendo y qué es lo que necesita y qué es lo que te quiere expresar. Y vos en ese momento tenés que olvidarte de lo que vos querés decir. Si vos te das cuenta que estás pensando en la respuesta que vas a dar, quiere decir que no estás escuchando. La segunda competencia es ser empático. Ser empático lo voy a lograr una vez que yo escuche a la persona y entiendo lo que la persona me está planteando. Voy a poder ponerme en su lugar como la persona lo siente. Ser empático no quiere decir que yo me pongo en los zapatos del otro, porque yo me puedo poner en los zapatos del otro, pero sigo siendo yo. Entonces la perspectiva y la mirada de las cosas sigue siendo la mía. Ser empático consiste en ponerse en los zapatos del otro y mirar como el otro ve. Y darse cuenta de lo que el otro está pensando y sentir lo que el otro siente. Mientras yo más empático soy con las personas que trabajan conmigo, tengo muchas más posibilidades de poder comprenderlas. La tercera competencia es tener temple de carácter para contener. Tener temple de carácter para contener implica que cuando las situaciones son complejas, las situaciones son problemáticas, las situaciones son difíciles, las situaciones se pueden desbordar emocionalmente, vos como líder tenés que mantener tus emociones bajo control. Porque una vez que las emociones te afectan y una vez que las emociones te
se suben a tu cabeza, por decirlo en concreto, ya perdés la capacidad de razonar adecuadamente. Entonces te dejas llevar por tus emociones. Estas tres competencias están vinculadas. La escucha, la empatía y el temple de carácter para contener tienen mucho que ver con el liderazgo. Primero porque las personas siempre quieren hablar y que su líder las escuche, necesitan que su líder las entienda y muchas veces necesitan que su líder las contenga. Y estas situaciones en el mundo que tenemos hoy, que cada vez es más globalizado, más cambiante, más exigente, requiere mucho de poder escuchar a la gente, de poder entenderla, de poder ponerse en su lugar y de poder contenerla. Y eso va convirtiendo cada vez más a la persona que tiene estas tres competencias en un líder, porque las personas detectan estas características, las buscan y confían en quien tiene esas características. Entonces, si vos desarrollas estas tres características, claramente vas a empezar un camino de convertirte en líder o de afianzarte como líder. El segundo escalón sería asumir la responsabilidad por los errores de los demás. Esta competencia es muy importante. ¿Qué quiere decir? Vos como líder sos responsable de los actos y de lo que hace la gente que está a tu cargo. No podés poner como justificación que alguien que depende de vos hizo algo mal porque no sabe, porque actuó mal, porque debería haber hecho las cosas de otra forma o porque no tenía las herramientas. Todos los justificativos que vos pongas recaen sobre vos mismo, porque el liderazgo implica tomar decisiones. Entonces, si alguien depende de vos y vos como líder le diste alguna tarea para que haga o que resuelva alguna situación, que haga algún proyecto, lo que estás dando por sentado es que vos confías en esa persona y esa persona es competente para hacerlo. Entonces es tu responsabilidad si comete un error. Las personas que no son líderes están constantemente haciendo responsables a los otros por sus propios actos. La segunda competencia es saber delegar, que tiene mucho que ver con la primera. Para delegar yo tengo que, primero, asumir la responsabilidad de los errores de los demás, si no, no estoy delegando. La delegación implica que voy a mantener la responsabilidad, lo que delego es la autoridad, o delego la ejecución, la autoridad para ejecutar algo, la validez de que alguien haga algo. Si yo quiero hacer un trámite en el banco y firmo un poder a un amigo para que haga el trámite por mí, yo estoy delegando la autoridad para hacerlo, pero sigue siendo mi responsabilidad lo que esa persona haga. Si esa persona de repente extrae todo el dinero de mi cuenta y estaba dentro del poder que yo le di, estaba dentro de las facultades que yo le di. Este ejemplo trato de graficarte porque en el trabajo a veces no se nota muy claramente la diferencia. Si yo voy a delegar en alguien el trabajo, estoy delegando su autoridad, su validez para que haga ese trabajo. Pero yo sigo siendo responsable por el trabajo, porque si no, no lo tendría que delegar. O sea que saber delegar es saber identificar que la persona puede hacer el trabajo, que la persona está capacitada para hacer el trabajo, que es algo que vimos en el módulo anterior, y si la persona no está capacitada, no debería delegar. Saber delegar implica que voy a delegar, sé hasta dónde la persona puede llegar, sé hasta dónde la persona tiene las condiciones para hacer lo que le estoy dando, y lo voy a acompañar en la medida de que la persona lo necesita. Si delego y esa persona necesita que yo tenga un liderazgo directivo, voy a ser directivo. Si necesita que sea participativo, seré participativo. Si necesita que lo delegue absolutamente, lo voy a delegar y simplemente tendré los puntos de control que correspondan o el feedback que corresponde. No podés delegar en alguien sin saber adecuadamente cómo esa persona va a ejecutar o la capacidad que tiene para ejecutar lo que le estás pidiendo. Y esto tiene que ver con lo que vimos en las competencias anteriores, con el saber escuchar.
si yo no escucho lo que las personas me dicen, difícilmente sepa, por ejemplo, si están seguros de asumir una tarea o un proyecto que yo quiero delegar en ellos. La tercera competencia es saber poner límites. Y tiene que ver con todo esto. Nosotros, en nuestro rol de líderes, tenemos que dejarles claro a las personas cuál es el ámbito de acción. Le vamos a dar una cierta tarea, le vamos a dar un cierto proyecto, tienen que tener claro cuál es el ámbito de acción. Pero el saber poner límites también tiene que ver con una cuestión de vínculo personal. Cuando yo entablo una relación con una persona, para tratar de acercarme, lo que hago es como borrar de alguna forma la distancia, tratar de acortar la distancia que hay entre esa persona y yo. Como cuando alguien conoce a otra persona y bueno, trata de romper el hielo con alguna charla ocasional y bueno, y después de a poco empieza a entablar relación y empieza a contarle cuestiones un poco más personales, hasta que si se fuera una relación de amistad se contarían tal vez cuestiones íntimas. Esos son límites que se van quitando, que al principio de una relación con alguien que yo recién conozco probablemente no le cuente cosas personales íntimas. Esos son límites que yo establezco. En un vínculo de trabajo, en un vínculo con un líder, pasa lo mismo. El líder va tratando de acercarse a la gente, va tratando de disminuir la distancia social, pero tiene que ser lo suficiente para acercarse, pero no tanto como para perder el rol que tengo como líder. Vos como líder tenés un rol que implica responsabilidades y esas responsabilidades las podés tener que cuidar a través del ejercicio de la autoridad. Cuando el líder pone demasiados límites en el vínculo con los otros, tal vez tiene una distancia con estas personas tan grande que es más difícil poder liderar, porque está muy alejado, y cuando está muy cerca es muy difícil también poder poner límites, porque casi que son pares. Entonces es un vínculo que se tiene que ir estableciendo de tal forma que quede claro que podemos hablar, podemos conversar, podemos compartir muchísimas cosas, pero mi rol y tu rol como líder sigue siendo el de la máxima autoridad y el de la total responsabilidad. En el tercer escalón vamos a ver que es mantener una cercanía sana con las personas, que está vinculado con lo que hablábamos recién de la distancia social. La cercanía sana es lo suficientemente cerca como para poder generar empatía y para poder identificarme, el líder con su equipo y su equipo con el líder, pero la suficiente distancia como para poder ejercer la autoridad cuando hace falta. El interés por lo que le pasa a los otros, que va a tener que ver mucho con la empatía. Si vos como líder desarrollas tu capacidad empática, vas a tener interés por lo que el otro le pasa, te va a interesar, y si a vos te interesa lo que el otro te pasa, vas a poder empatizar. Es muy difícil no ser empático y tener interés por lo que al otro le pasa. Y la tercera competencia que estamos viendo acá es ser sincero. La sinceridad es clave. Cuando llamémosle sinceridad, llamémosle honestidad, llamémosle transparencia, cuando un líder no tiene esta competencia, las personas no terminan teniendo la certeza de que lo que les dice y lo que hace es coherente. Cuando una persona que dependa de vos notes que empiece a dudar de que lo que le estás diciendo es lo que vos haces, pueden pasar dos cosas. Hay una parte que está puesto, que lo ponemos en esta persona, que puede ser un grado de inseguridad que tenga,
Y otra cosa puede ser en que esta persona de alguna manera detecta en vos algo que le hace dudar de tu sinceridad. Y siempre como líder vos te tenés que replantear. Primero tenés que hacer una introspección y ver que todos tus actos y todos tus decires, todo lo que hablas y todo lo que decís, estén en congruencia. Si haces una introspección y empezás a notar que esto no es tan claro, no está tan afianzado, entonces este aspecto de la sinceridad puede ser que esté de alguna manera en duda. Esta sería la primera parte de esta presentación. Estaría muy bueno que puedas repasar los conceptos que te estuve explicando hasta ahora. Lo dividí en dos partes como para que no sea tan largo. En la segunda parte vamos a seguir con los otros 3 escalones. Gracias.